Muy buenos días entonces, ya estamos aquí, ya listos. Como sabrán, hemos estado compartiendo durante ya el mes pasado acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios, hay muchas cosas que debemos de saber. Y como pueblo y parte de ese reino debemos entender y debemos de comprender. Es importante para nuestra vida, es importante para nuestro caminar. Voy a pedirle esta mañana, porque el tema que traigo a veces son esos temas que nos confrontan, porque son temas que de alguna manera nos incomoda un poquito la CIA, porque nos retan a hacer cosas distintas, nos retan a hacer cosas diferentes. De hecho, siempre platicamos con los hermanos del consejo y decimos que el estar acá parados, yo creo que lo he compartido muchas veces, va más allá de tener un tema entretenido, ¿verdad? Que usted salga de aquí, ay, qué bonito estuvo el tema. Nuestro deseo en el corazón es que usted salga de aquí exhortado, animado, comprometido a querer ser transformado por lo que el Señor quiere hacer en su vida. Eso es el deseo de nuestro corazón, que la palabra que el Señor pueda poner en nosotros, usted la pueda recibir, la pueda atesorar en su corazón, se vuelva un rema y se vuelva parte de su diario vivir. Amén, ¿verdad? Entonces quiero pedirle ahí donde está que vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esta mañana abra nuestra mente y ya sabe, lo que no es para usted, déjelo pasar, deséchelo, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana venimos delante de ti, Señor, para que tú puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón hacia lo que tú tienes para nosotros. Permite, Señor, que podamos atesorar esas palabras y que lo que no venga de ti, Señor, lo podamos echar fuera de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Hoy tengo un tema muy especial, como muchos de los temas que damos acá, que tiene que ver con la cultura del reino de Dios. Cuando nosotros hablamos de cultura, nosotros debemos de entender que la palabra cultura se define como el conjunto de creencias, hábitos, valores, normas, costumbres que caracterizan a un grupo de personas. Es decir, cuando nosotros establecemos ciertas creencias, ciertas formas de pensar, empezamos nosotros a actuar con esas maneras de pensar en hábitos que normalmente nosotros tenemos. Estos hábitos se pueden llegar a convertir en valores, normas y costumbres que nosotros nos caracterizan como personas y en el lugar donde nosotros nos rodeamos, ¿verdad? Entonces esto es importante porque esto es lo que da paso a la cultura en la que nosotros pues hemos crecido y en la que nosotros nos hemos movido. Cuando Jesús vino a la tierra, no vino simplemente a fundar una nueva religión, sino a anunciar el reino de Dios. Este reino no es político, no es territorial, sino espiritual y eterno. Jesús vino a establecer una cultura diferente, una forma de vida que contrasta radicalmente con los valores de este mundo. A ver, aquí me voy a detener un poquito. Es evidente que nosotros crecemos y nacemos en un lugar donde hay una cultura que ya está establecida. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de viajar a otro país? Bueno, a otro departamento voy a decir. Cuando usted va a otro departamento, como les decía, hay una cultura diferente, hay una manera de hacer las cosas distinta a las que usted conoce. Por eso es que existen a veces esos choques culturales, porque obviamente pues yo tengo una forma de ver las cosas, a mí me han enseñado una manera de ver, y esto que estoy viendo o que yo experimento en este lugar no va conforme a lo que yo creo, a lo que yo pienso o a lo que yo considero que debería de ser. Por eso es que el reino de Dios choca culturalmente con el reino del mundo, porque el Señor nos enseñó y vino a darnos ejemplo de ciertas costumbres que son importantes para el pueblo de Dios, para su reino. Y cuando nosotros venimos en una cultura distinta, porque muchos de nosotros pues en nuestra vida hemos conocido al Señor, venimos a sentir ciertas cosas muy chocantes para nosotros. De hecho, ¿sabe usted que una de las situaciones que aleja muchas veces al pueblo de Dios es cuando esta cultura del reino empieza a requerir de su vida? Porque entonces lo incomoda, porque entonces le empiezan a enseñar cosas que no van de acuerdo con las cosas que de alguna manera usted cree y considera. Le voy a poner un ejemplo, el perdón, por ejemplo. El perdón, cuando nosotros no hemos crecido en un ambiente donde nos han enseñado qué es lo que dice la palabra de Dios, creemos que el perdón es una acción que debe de fluir a través de lo que yo pueda sentir. Es decir,
yo te voy a perdonar cuando yo lo sienta, ¿verdad? En algunos casos decimos, es más, disculpa, pero él no se merece mi perdón. Me ha hecho mucho daño, me ha hablado muy mal, ha hecho cosas que han lastimado mi vida. Y yo, para poderlo perdonar, yo sí, dame chance, déjame que lo sienta. Cuando uno viene a los pies del Señor, se choca culturalmente con que eso es un mandato de parte de Dios. Y que nosotros debemos de perdonar, porque su palabra dice que para que nosotros podamos ser perdonados, necesitamos experimentar también el perdón. Imagínense lo complicado que puede ser esto. Hoy, esta mañana, lo que quisiera yo compartir con ustedes es esta cultura del reino. ¿Qué es estas cosas que nosotros como pueblo de Dios deberíamos de ejercitar, deberíamos de tener, nos deben de distinguir como parte de este pueblo? Por eso le hablaba yo si ha viajado a algún departamento, porque cuando usted viaja a algún departamento o viaja a otro país, hay una cultura de ciertas cosas que definen a esa región, a ese pueblo, y entonces uno automáticamente identifica qué tipo de, cómo son las personas por ahí. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de vivir fuera de Guatemala, y un día me dijeron, bueno, ahí tenían costumbre, voy a decirlo así, la seguridad no era un problema el tema de la seguridad, por lo que la gente utilizaba mucho el bus, ¿verdad? El transporte público. La gente podría subirse al transporte público. Cuando yo lo utilicé, para mí fue una sorpresa, ¿verdad? Porque uno aquí en ese tiempo tenía 2 celulares, uno para que me lo roben, decía uno, y el otro que sí es el mío, ¿verdad? Ese sí me lo voy a guardar cuando uno andaba en bus. Y me pareció sorprendente cuando subí que todas las personas iban hablando con sus celulares. Algunos tenían iPhone, sus laptops en las piernas, y a mí me pareció eso, dije, ¿verdad? Raro. Pues uno de esos días me dijeron, mira, solo que ahí hay mucha gente en esa parada de bus, ahí tratas de madrugar. Entonces yo ya me imaginaba aquellos, ¿verdad? ¿Cómo dicen? No quiero decir bulto, bulto de personas, ¿verdad? Queriéndose pasar unos encima de otros para subirse al bus. No, cuando yo llegué en la mañana muy temprano, había una gran fila y nadie estaba cuidando eso. Y dije, ¿y aquí qué Y toda la gente pues se ponía en su fila, y conforme venían los buses se iban llenando, y iban caminando, y se iban llenando, y iban caminando. Impresionante para mí. Pero si usted alguna vez para estas fechas antes, no sé si alguna vez fue a la terminal de buses, la zona 4, para irse de viaje, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo de pequeño me pasaban como que era una caja. Entre ese tamaño de las ventanas me pasaba mi papá así, métete ahí, decía. Ahí le metían a uno las cajas y de todo, ¿verdad? ¿Saben qué? Lo dejaban a uno sentadito guardando todo el lugar. Ahorita regreso, me decían, y se iban. Yo sufría como no tiene idea. Yo solo veía que arrancaban el bus y decía, ya se fueron, me dejaron aquí, y uno empezaba todo. Para mí estas cosas fueron sorprendentes porque es de una cultura diferente. Entonces es importante que nosotros sepamos que en el pueblo de Dios también existe una cultura diferente. Una cultura que nosotros como hijos de Dios y parte del reino de Él debemos de participar, debemos de practicar. ¿Qué es la cultura del reino entonces? La cultura del reino es un estilo de vida en la tierra. ¿Quiénes trajeron su Biblia? Pero Biblia escrita. Bueno, los que trajeron su Biblia escrita, saquen su Biblia, porque necesito que corroboren lo que yo voy a decir. Los que no trajeron su Biblia escrita, pero sí trajeron Biblia, enciendan su Biblia, ¿verdad? Solo que no se va a caer en el Facebook, porque ya pusimos aquí una antena que va a bloquear todo lo que es Facebook, redes sociales, TikTok y todo, solo la Biblia. Juan 18:36 dice, mi reino no es de este mundo. Esto indica que el reino de Dios tiene principios diferentes a los que del sistema humano. Mientras el mundo valora el poder, la riqueza, el orgullo y el egoísmo, el reino de Dios exalta, escuche bien, la humildad, el servicio, el amor, la justicia y la paz. Se lo voy a repetir. Mientras el mundo valora el poder, la riqueza, el orgullo, el egoísmo, el reino de Dios exalta la humildad, el servicio, el amor, la justicia
y la paz. Romanos 12:2. Busca ahí en su Biblia o encienda ahí en su Biblia. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Adoptar la cultura del reino implica una transformación interna que afecta nuestras decisiones, relaciones y prioridades. No nos conformemos a este siglo, sino transformemos, ¿verdad? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, en la cultura del reino empezamos a pensar diferente. Tenemos que pensar de manera distinta. Cuando nosotros comenzamos a pensar de manera diferente, vamos a comenzar a actuar de maneras distintas. Esto es una consecuencia normal. Por eso es que constantemente insistimos que para nosotros como pueblo de Dios, como parte del reino, es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios. Esto debe ser parte de nuestro día a día. Nosotros debemos de leer la palabra de Dios constantemente, porque a través de leer la palabra de Dios, nuestro conocimiento va creciendo en relación a lo que Dios espera de nosotros como pueblo. En relación a entender qué es lo que Dios habla a través de su palabra. Mire, es muy difícil que únicamente basados en nuestra experiencia y en el conocimiento que nosotros podamos tener de la vida, del estudio, académicamente, podamos entender el misterio de cosas de nuestra vida. Aquí somos una comunidad de fe. Amén. Somos un grupo de personas con maneras diferentes de ver, de pensar y de sentir. Y estamos aquí unidos, y muchos de los que estamos acá estamos trabajando juntos. Algunos están en el grupo de Ujieres, otros muchachos como los ven acá están en la alabanza, por allá hay un grupo que está cuidando a sus bebés. O sea, hay un grupo de personas totalmente distintas que están al servicio de Dios. ¿Se puede usted imaginar la cantidad de situaciones difíciles por las que tenemos que pasar cuando somos tan diferentes en nuestra manera de pensar unos con otros? Solo a través del Espíritu Santo y del Señor es que podemos conectarnos nosotros. Quizás nosotros en el alma, como lo decimos, somos muy distintos, somos muy diferentes, pero en el Espíritu de Dios nosotros encontramos donde poder conectarnos, porque estamos en ese mismo sentir y el mismo deseo que tiene el hermano de la alabanza, que el hermano de Ujier y el hermano que está cuidando a sus niños, es adorar, glorificar el nombre de Dios y ser agradecido a través de nuestro servicio. Ese sentir es el mismo. Por eso esta mañana le decía que esta cultura del reino debe de formar parte de nuestra manera de ser. Y hoy tengo aquí algunos puntos que son muy importantes que debemos de considerar, que como parte de este reino debe de ser parte de nuestra cultura. Uno de los principios que define la cultura del reino es el amor. Indispensable. La palabra de Dios nos ha enseñado que podemos hacer muchas cosas y tener muchas cosas, pero si no tenemos amor, no vamos a entender, no vamos a poder experimentar realmente de lo que el Señor habla. Dice en Juan 13:35, acompáñenme ahí: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es el amor ágape, un amor sacrificial, incondicional. Es la marca del reino. Este amor supera barreras raciales, sociales y económicas. Hay un amor en el reino de Dios que trasciende todas estas cosas que nosotros, de alguna manera, el mundo ha puesto. Hay una diferencia, hay una cultura del mundo que a veces se ha enraizado en nosotros y nos hace, no sé si decir o sentir de maneras en las que no son de acuerdo al amor que el Señor establece.
Hay un dicho muy popular que dice: como me ves, te veo. Como me trates, te trato. ¿Verdad? Y si me voy más para allá, ya muy en lo personal de cada uno, puede uno experimentar y decir: no, ¿verdad? Si me aman, pues amo, ¿verdad? El que me quiera, pues lo aprendo a querer. Pero el Señor nos habla a nosotros de que debemos de amarnos unos a otros. Y dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. El mismo Dios que lo llamó a usted es el mismo Dios que llamó al hermano ese que a veces usted le tira el pelo. Es el mismo amor, la misma gracia, la misma misericordia de nuestro Dios, quien lo llamó a usted y lo llamó a él, que me llamó a mí y llamó a aquel que está por allá. Cuando nosotros entendemos que este amor es parte de nuestra cultura, de nuestra cultura, ¿cuál cultura? La cultura del reino de Dios. De lo que estamos hablando esta mañana. Por eso les decía que como guatemaltecos tenemos una cultura, ¿verdad? De hecho, esto no me consta, pero sé que muchas personas que se encuentran, personas en el extranjero, dice que logran identificar rápidamente si son guatemaltecos. Los salvadoreños se identifican si son salvadoreños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ciertas características en su manera de decir, de hablar y de hacer ciertas cosas que rápidamente uno identifica y dice: ah, este es chapín, ¿verdad? Ah, este es salvadoreño. Hay cosas que, mire, en estas culturas, que para nosotros ciertas palabras, ciertas frases son vulgaridades, y para ellos allá es de lo más normal decir ese tipo de cosas. Yo me choqué como 3 veces con este tipo de cosas ahí en el trabajo. Yo miraba que todos, no le voy a decir, pero sí me miraban bien raro. Y hasta que se acercó un amigo y me dijo: mira, esa palabra no la digas aquí. Y yo: pero ¿qué tiene de malo? No, aquí lo que significa es esto. No te creo. Le dije: sí. Y yo: bueno, perdón. Pasamos con mi esposa buscando en el mercado elotes no sé cuánto tiempo y no encontrábamos elotes. ¿Tiene elotes? No, elotes. Sí, no. ¿Tiene elotes? No hay elotes. Pues ahí están. Ah, choclo, dice usted. Sí, bueno, choclos, ¿verdad? A veces así es, dice la ahorita. Ahora, cuando hablamos de estas culturas, por eso les digo, son cosas que se van arraigando en nosotros. ¿Qué cultura, qué hábitos, qué creencias se han convertido hoy en su vida, de una vida pasada sin conocer a Jesús, que hoy usted en este nuevo tiempo que vive se han vuelto en luchas constantes que tiene? Porque dice uno: no, es que no me enseñaron eso. Yo así no miro las cosas. Yo veo las cosas de una manera distinta, de una manera diferente. Es más, ¿sabe qué? Hasta las épocas interfieren en esto. Acá hay un choque cultural a veces, porque tenemos un pueblo de Dios que tiene una doctrina diferente de venir haciendo las cosas como se hacían hace muchos años, ¿verdad? Como somos una iglesia contemporánea, somos una iglesia que va avanzando, de alguna manera hay cosas que van cambiando, transformando, y tenemos ese choque de culturas, ese choque de tiempos, de épocas. Y no quiere decir que una es mala a la otra, sino que son tiempos distintos. Hoy nosotros debemos de preocuparnos cuál es esa cultura del reino hoy en este tiempo. ¿Qué cosas nosotros debemos de trabajar hoy en este tiempo? ¿A qué hemos sido llamados hoy en este tiempo? Y el amor
es sumamente importante que nosotros podamos tener como fundamento de esta cultura del reino. Como iglesia, es el anhelo de verdad de nuestro corazón que haya un amor genuino entre cada uno de nosotros, que haya una preocupación real, que realmente podamos sentir nosotros la pena muchas veces de alguno de nuestros hermanos o de alguno de nuestros amigos, compañeros, miembros de iglesias en el hogar, algunos de los hermanos que no vienen. Sabe, hace mucho tiempo, y aquí hay algunos hermanos que ya tienen ciertos años de ser parte de Ministerios Verbo, y no me dejarán mentir que en algún momento el hábito se convirtió en una doctrina, eso pasó a ser un valor, se convirtió en una costumbre y en una cultura por parte de estas personas que estuvieron al inicio de Ministerios Verbo. Y era que si usted no venía el domingo y le conocían, el lunes lo llamaban y le preguntaban, ¿sí o no? ¿Quiénes ya tienen años de estar por acá? Díganme si estoy diciendo mentiras. ¿Sí o no? Le llamaban y le preguntaban, ¿qué te pasó? No te vi el domingo, ¿estás bien? Y estas son cosas que nosotros no podemos abandonar. Estas son prácticas, son costumbres que deben de ser parte de nuestra vida. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros hemos, no sé si es, no quiero referirme al mundo siempre, pero todo aquel que no conoce a Jesús en su corazón y no lo tiene, ha confundido las cosas, ha tergiversado las cosas, y creemos que las costumbres son malas, y no es así. Por supuesto, hay costumbres malas y hay costumbres buenas. En el libro de Lucas 4:13, si no estoy mal, habla que el Señor visitaba en el día de reposo las sinagogas como lo tenía por costumbre, dice, eso dice la palabra. Entonces hay cosas importantes que nosotros no podemos abandonar como pueblo de Dios. Y el amor es algo genuino que nosotros debemos de poner en práctica. A través de una llamada, a través de un mensaje. Hoy tenemos medios más prácticos para poder comunicarnos. Pero de verdad preocupémonos por el hermano que no mira regularmente sentado ahí en la silla donde usted está. Pregúntele si está bien. Pregúntele cómo le fue. Hoy en el curso que tenemos, Bienvenido a Verbo, decían quienes están dándonos la clase, hablaban acerca de la cobertura y de lo importante que es de cierta manera que usted en este tiempo pueda decir, mira, fíjate que voy a salir. No es para controlarle, es porque tenemos un llamado de Dios para poder cuidar del pueblo que Él permitió darnos, y para poder orar por usted, para poder decirle cómo estás, cómo te va. Mira, eso es una gran bendición muchas veces, y nosotros perdemos esa bendición por ser a veces muy cerrados. El amor es muy importante. Otro principio fundamental en la cultura del reino es la justicia y la misericordia. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero el 6:33 en este párrafo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia del reino no es simplemente legal, sino relacional. Se trata de hacer lo correcto delante de Dios y en el trato con los demás. Va de la mano con la misericordia. Miqueas 6:8. ¿Alguien puede acompañarme? Vamos a buscar Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar. ¿Qué dice? Y amar misericordia y humillarte ante Dios. La justicia de Dios no es únicamente desde un aspecto legal. La justicia de la que habla el Señor es a que nosotros busquemos la manera de hacer siempre lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo que es agradable, bueno y perfecto delante del Señor.
que tengamos misericordia, dice. Es parte de la cultura. La misericordia se traslada también en ese amor, en ese favor, en ese perdón que nosotros le demostramos a aquellas personas que vienen con un corazón quizás dolido, con un corazón solo. Y nosotros somos quienes quienes debemos de poder ejercitar la justicia y la misericordia de Dios. Buscar la manera de hacer siempre las cosas correctamente y ser misericordiosos con aquel con que está en ese proceso de cambio de su vida. Hace algún tiempo, cuando iniciamos sirviendo al Señor, ¿verdad? Cuando uno, digamos, son sus primeros pasos y uno empieza a caminar y a transformar, y entonces de repente uno lo llaman y le dice: mira, venite a la iglesia en el hogar, y uno va a la iglesia en el hogar, y entonces uno empieza a tener esa participación y empieza a ser de una manera más activa en la iglesia, ¿verdad? Entonces un día le dicen: mira, vamos a visitar al hermano. Vamos, pues, si uno va a visitarlos, a orar por ellos, a platicarles y todo, ¿verdad? Uno regresa emocionado, feliz, contento, diciendo: qué bueno que el Señor me está usando. Uno tiene la idea de que esa persona a la que uno le fue a hablar, le compartió y le habló del Señor, su vida ahora es distinta y cambió. Pero cuando uno lo vuelve a ver en una situación difícil, muchas veces nosotros tomamos el papel y sale aquella frase que dice: no quiere nada. Nosotros, yo me recuerdo que en el grupo de encuentros nos llevábamos a una persona, mire, de verdad no le miento, como unas 6 veces creo yo que se fue con nosotros. Y este encuentro sí, y este encuentro sí, y este encuentro sí. Y entonces uno, por supuesto, uno puede pensar: no, ya no, usted no quiere nada. Ay, que mire qué hace. Mire, la misericordia del Señor es la que nosotros debemos de ejercitar. Es la que Él nos enseñó, la que no tiene límite. Y eso es bien importante que sea parte de nuestra cultura. El servicio y humildad. Jesús lavó los pies de sus discípulos en un acto reservado para los siervos. Luego dijo: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso está en Juan 13:15. El más grande en el reino es el que sirve. Mateo 23:11. Cabal, estábamos hablando hoy en la mañana de eso. Tenemos por costumbre, ¿verdad? Bueno, es lo que hemos aprendido, que el que está en una posición de mando, los que están abajo de esa posición están para servirle, ¿verdad? De hecho, esto en el aspecto laboral así funciona. ¿Sí o no? O sea, usted es el jefe y todos los que están abajo de usted reciben órdenes suyas. Inconsciente o conscientemente están para servirle a usted, ¿verdad? Digo consciente o inconscientemente porque por ahí podrá pensar y decir: no, somos un equipo, sí, perfecto. Pero si usted le dice: mira, haceme un favor, para él eso es una orden. Va y lo hace, ¿verdad? Esta cultura muchas veces nosotros la traemos también a nuestra forma de vivir. Porque en nuestra forma de vivir el Señor estableció que aquel que sirve, el que está a cargo, debe de aprender a servirle al que está más pequeño. Por eso en ese pasaje dice: el más grande en el reino es el que sirve. Mateo 23:11. Y el ejemplo más grande que nosotros tenemos es Jesús mismo. Dice que él lavó los pies de sus discípulos. Imagínense eso. Él, del lugar que tenía, bajó para servirle a sus discípulos. Ahora, esto es parte de nuestra cultura y nosotros debemos de entender eso. Que todos los que estamos acá, independientemente que estemos en un área o no estemos en un área de servicio, nosotros estamos llamados a ser útiles, a servir a nuestra comunidad, a servir en el lugar donde nosotros nos movemos.
que donde nosotros estemos haciendo algo, hay una diferencia de cómo se hacen las cosas cuando un hijo de Dios se establece en ese lugar. Mire, hay un libro, ¿verdad?, que habla especialmente de que nosotros debemos de afectar todas las áreas de la vida. Debemos de estar en la política, debemos de estar en la economía, debemos estar en la familia. ¿Y sabe por qué? Porque debe de establecerse el reino de Dios donde estemos. Si a usted lo invitan un día a ser el presidente del condominio donde usted viva, acepte. Sea parte de eso. Lleve principios, valores de honestidad, de cómo se administran las cosas desde una perspectiva de un hijo de Dios. No diga, no, yo eso no me gusta. Yo lo que menos quiero es compromiso. Haga un cambio donde está. Si usted lo llaman para un puesto, alguna cuestión de autoridad, utilice la autoridad y el puesto que tiene para manifestar la cultura del reino de Dios. Cuando nosotros actuamos de esa manera, la gente ve las cosas distintas. Cuando hay alguien en la junta directiva que dice, no, yo creo que eso que están decidiendo hacer no está bien. Creo que eso no beneficia a todos los vecinos, sino solo a una parte pequeña de los vecinos. Cuando usted comienza a tener papeles importantes en su vida de autoridad, sepa que su responsabilidad es que la cultura del reino se manifieste ahí. Y nosotros no podemos huirle a esas cosas. Tenemos que ser parte de eso. Porque es como nosotros servimos. A ver, cuando hablamos de servicio, aquí hay muchas áreas en la iglesia donde de hecho algunos meses anteriores estuvimos ahí pues motivando, incentivando y haciéndoles la invitación para poder ser parte de esas áreas de servicio. ¿Sí? Pero ese es dentro de este lugar, y qué bendición que el Señor haya puesto en su corazón para poder servir. Pero sirva fuera de su casa, sirva con los vecinos, sirva donde usted se mueve. Otro principio es la paz y el gozo que debe de estar siempre en la cultura del reino de Dios. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Esto implica que la cultura del reino trae plenitud interna aún en medio de la adversidad. Cuando nosotros hablamos de paz y de gozo, mire, la paz que muchos de nosotros conocimos implica no tener problemas. Implica estar yo en un estado de bienestar, en una tranquilidad, donde nada pasa. Ahí yo siento esa paz. Esa es la paz que muchas veces nosotros conocemos. Por eso cuando tenemos situaciones complicadas, nosotros tenemos la frase de no dejes que te roben tu paz. Y saben, no le pueden robar su paz. Bueno, la paz que el mundo le da se la pueden robar, se la pueden quitar. Las circunstancias, lo difícil, los retos, las cosas complicadas de la vida le roban su paz. En la cultura del reino, la paz que da el Señor es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es una paz distinta. Eso es que a pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias que yo puedo estar pasando, en mi corazón hay paz, porque hay fe y esperanza en aquel que tiene control de mi vida. Amén. Y esa es la paz que nosotros podemos experimentar del Señor. Cuando nosotros hablamos de gozo, ¿de dónde viene mi gozo? Del Señor. Usted mira a una persona el 27 de cada mes, 26, 27. Pregúntele, ¿cómo estás? Ahí, jalando la carreta. ¿Por qué? Porque ya casi no llega a fin de mes. Pregúntele el 31 pregúntele cuando ya le depositaron. Hasta contento anda uno, feliz, uno anda alegre.
¿Por qué? Porque el gozo está dependiendo de cosas circunstanciales que pueden cambiar de la noche a la mañana. El gozo que da el Señor no cambia. No tiene que ver con lo que usted tenga o no tenga. Hay un gozo que el Señor da a sus hijos en cualquier circunstancia. Ese es el gozo de la cultura del reino, donde a pesar de las cosas que estamos pasando, dice: ¿de dónde viene mi socorro? ¿Qué dice? ¿Entiende? El gozo del Señor en la cultura de Él no tiene circunstancias que lo limiten. Por eso la cultura del reino es el ejercicio de estos principios en nuestra vida. Experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, experimentar el gozo que viene de parte del Señor, el amor genuino y verdadero, la justicia, la misericordia que nosotros debemos de tener, es parte de esta cultura del reino de Dios que nosotros debemos de manifestar todos los días de nuestra vida. ¿Le parece? ¿Le damos un aplauso al Señor? Quiero que se ponga de pie, por favor. Dice, la iglesia como representante de la cultura del reino. La iglesia no es solo una organización, sino una embajada del reino en la tierra. Estamos llamados a influenciar, no a ser influenciados. Los creyentes debemos de ser ejemplos vivos de la cultura del reino. El reto de vivir en la cultura del reino, dice Lucas 14:33, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Renunciar, póngame atención con esto, porque estas son las cosas que muchas veces nos confunden cuando escuchamos esta palabra. Creemos nosotros que renunciar es abandonar responsabilidades. Y renunciar no es abandonar responsabilidades, sino es rendir mi corazón totalmente al Rey de Reyes y Señor de Señores, confiando plenamente que Él tiene todo ese control sobre mi vida. Renunciar es llegar yo delante del Señor y decirle: todo lo que yo soy, todo lo que yo poseo, viene delante de ti, para que tú hagas tu voluntad en mi vida. Y nos conviene que sea la voluntad de Él y no la nuestra. Nos conviene que sea Él quien marque nuestro camino, quien sea nuestra guía. Por eso es que necesitamos el poder de su Espíritu Santo, porque en nuestra naturaleza, nuestra forma de ser, es muy difícil que yo pueda perdonar a quien me ha ofendido. Es difícil que yo pueda amar a quien me ha hecho tanto daño y ha lastimado tanto mi corazón. Es difícil. Es difícil ser justo con alguien que toda la vida ha sido injusto. ¿Cómo hago misericordia cuando de verdad la gente debe de tener lo que se merece? Porque hay un principio que dice que es la siembra y la cosecha. ¿Cómo extiendo esa misericordia? ¿Cómo hago valer estos principios en mi vida en una cultura del reino que se debe de manifestar? Es a través, como aprendíamos en la mañana, es a través del poder del Espíritu Santo y de tener una relación íntima con Él. Porque no podemos. Es muy difícil y muy complicado que yo solito tenga la capacidad, el deseo incluso, las ganas de que estos principios verdaderamente los ejercite yo en mi vida. Solo es el poder del Espíritu Santo. Solo es Él quien nos da a nosotros esa fortaleza a través de tener una relación íntima con el Señor. Decía el hermano que estaba acá, mi amigo Marvin, este miércoles no hay íntimo. Mire, este miércoles aquí no va a haber actividad. Íntimo sí va a haber. Y va a ver si usted lo hace en su casa. Porque lo único que necesita para ser íntimo en su casa es a usted y el Señor. Y el Señor le aseguro que ahí va a estar. La cultura del reino es eso.